Cuéntame, ¿en qué te ayudo? Ok, ¿de qué podemos platicar? Oh, mira, pues como te comentaba en el mensaje, la verdad estoy haciendo lo que es un proyecto de literatura. ¿Me miras bien? ¿Sí? Ok. Estoy haciendo un proyecto de literatura y pues escogí el tema de lo que es el rol de la religión en la sociedad. Basado en todas tus conferencias, lo que he escuchado, me gustaría como preguntarte un par de preguntas, saber qué le puedo agregar a mi proyecto, ¿me entiendes? Perfecto, Esaú, me encanta la idea. ¿Cómo me encontraste? Pues te encontré en YouTube. Te encontré en YouTube basado en videos relacionados con lo que a veces yo escucho de filosofía, sobre la vida, sobre la sociedad. Y pues empecé a ver muchos videos tuyos, lo que es Reinvéntate, y pues me encantaron, me gustan, la verdad, hacen muy bien a mi vida y pues tomo todos tus consejos y la verdad me han ayudado. Muchas gracias. Gracias a ti por darte el tiempo. Me encanta saber que está llegando a tierra fértil el mensaje. El mensaje, la verdad sí, mucho. Así que gracias a ti. Ok, pues creo que vamos a empezar si quieres. Sí. Ok. Para ti, pues obviamente puede que ya esté definido, pero en tu opinión, ¿qué es religión? Ok. En mi opinión, la religión es algo organizado por los humanos para Ujú. organizarnos mejor en temas de nuestras creencias. Siento que los humanos tenemos como este instinto de organizarnos en tribus, ¿no? En grupitos, en sociedades, en culturas, pues sí, en grupos donde encontramos gente que se parezca a nosotros. Entonces, en el tema de nuestras creencias, también nos gusta juntarnos con personas que crean lo mismo que yo, que estemos en el mismo canal. Y entonces, cuando se, cuando se empiezan a ver diferencias, pues la gente empieza a crear religiones para decir, bueno, nosotros vamos a creer así, vamos a practicar así, nos vamos a acercar a Dios así, vamos a tener estas costumbres, vamos a tener estos hábitos y fuera, todo lo que esté fuera de nuestra organización va a ser malo o va a ser enjuiciado como malo. Entonces, siento que las religiones son organizaciones humanas que establecen deber ser en cuanto a nuestras creencias y que simplemente causan mucha separación y juicio de, de los demás. Ahora, la diferencia aquí está en que mucha gente cree que religión y espiritualidad es lo mismo y no lo es. Tu espiritualidad es algo en lo que nadie se puede meter. Todos tenemos nuestra vida espiritual, nuestra habilidad de conectar con un poder superior, con nuestro creador, ¿no? A nivel individual. No tiene que ser formado por una organización, ni necesitamos multitud, ni necesitamos un edificio o un santuario para hacer esto. Lo único que nosotros necesitamos es darnos cuenta que nosotros tenemos un derecho eh, que vino con nuestro aliento de vida y es la capacidad de conectar con nuestro creador. Ahora, eso es tu capacidad y podemos hablar al respecto, pero eso es tu capacidad de tener y practicar tu espiritualidad. Religión no es lo mismo que espiritualidad. La religión es un sistema de creencias y un sistema de reglas que nos permite como sociedad separarnos y poner como y diferenciarnos. Ok, me parece. Entonces, en tu opinión, ¿qué es mejor? ¿Sería mejor una religión o mejor la espiritualidad? Pues obviamente yo me voy por la espiritualidad. Yo te puedo contar un poco de mi trayectoria. Yo soy de México, entonces Ok. México es un país en su mayor parte católico. Entonces yo nací en una familia católica y a pesar de que eres una familia católica con ganas de tener espiritualidad, pues no lo lográbamos, ¿sabes? No lo lográbamos porque hay como que te pierdes en el tema del deber ser y ya no sabes si puedes tener una conexión con Dios, si tu religión te dice que tu conexión con Dios viene por medio de hacer ciertas actividades como ir a misa o hacer un rosario, o hacer oraciones prehechas por alguien más, o confesarte con un padre, o acceder a tu creador por medio de una figura de autoridad humana, como un padre o un papa o algo así, ¿no? Entonces, digo, yo nací en una familia católica,
pues muy, muy normal, ¿no? Sin grandes prácticas espirituales, más bien con prácticas culturales de lo que un católico hace, por cultura, no por amor, no por conexión, sino simplemente por cultura. Nosotros por cultura nos juntamos los domingos en la iglesia, por cultura tomamos comunión, por cultura nos confesamos de vez en cuando, por cultura hacemos ciertos rituales o ciertos festejos, ¿no? Pero realmente yo nunca vi que esos rituales o prácticas o hábitos nos diera como un apoyo emocional en momentos duros de enfermedad, de peleas, de falta de comunicación, de separación familiar. Jamás vi que en problemas de nuestro día a día la religión trajera como una solución, ¿no? Ok. Pero para mí era como, pues es lo que hay, ¿no? Y cuando cumplí 14 años, a mí me invitaron a una clase de Biblia. Por primera vez yo tuve como una Biblia en la mano, a pesar de que los católicos generalmente tienen Biblia en su casa. Yo nunca había tenido una Biblia como en mis manos, ¿no? Y te estoy hablando de una niña de 14 años. Entonces, pues obviamente era como, según yo, las Biblias son como para los padres y los señores, ¿no? Entonces, cuando a mí me dan una Biblia y yo era una niña, ¿no? Una puberta, para mí fue como un gran privilegio. Yo sentí como que era como algo muy importante en mis manos, ¿no? Y no estaba errada, es algo muy importante que estaba en mis manos. Pero el punto es que me sentí como que yo era importante, ¿sabes? Como que de veras yo podía hacer algo en mi tiempo. Y ahí fue cuando pues leí los primeros versículos de mi vida. El primer versículo que me impactó fue el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para mí ese versículo fue como clarísimo, ¿no? Es como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, si Dios está conmigo, yo puedo hacer todo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. Ok, entonces, ¿Él me fortalece a mí directamente? ¿O me fortalece si voy a misa y si hago un rosario y si me confieso y si le caigo bien al Padre que me dio la hostia? Y era como, no hay nada de eso. Solo es a ti directamente. Tú todo lo puedes. Entonces, obviamente yo en mi pubertad, pues tenía diferentes problemas como, ay, pues mis calificaciones, la escuela, problemas con amigos, problemas con mis papás por alguna razón, ¿no? Entonces, para mí era como de, pues todo lo que me agobia se va con este versículo, porque si todo lo puedo, pues aquello que me preocupa, lo voy a poder, ¿no? Entonces, para mí eso fue como literal algo súper simple que me transformó la vida y algo que en el catolicismo nunca, jamás entendí, que, o sea, y pensando en la religión del catolicismo, nunca lo entendí, aún tomando catecismo y preparaciones como para mi primera comunión y ese tipo de cosas, ¿no? Que todo eso, como te decía hace rato, son actividades culturales, no espirituales. Por cultura tienes que hacer tu primera comunión. Pero en realidad para mí a nivel espiritual, yo nunca tuve así como una epifanía de decir, esto cambia mi vida, ¿no? Para mí fue como, Algo ok, normal. sí, era como, ya me toca porque tengo tal edad y ya, en mi vida sigue idéntica, ¿no? El caso es que cuando yo tuve esta Biblia por primera vez, pues yo empecé a leer la Biblia yo sola. O sea, me regalaron esta Biblia, entonces yo me la llevé y yo la subrayaba con plumas de colores, como que yo la empecé a hacer mía y de verdad no era como una actividad de grupos de adolescentes, de iglesias cristianas o católicas, era yo, o sea, yo decía, esto sí se entiende, ¿no? Yo pensé que la Biblia estaba escrita en un español súper elevado, digo, evidentemente sé que está traducida, sabía desde ese entonces que estaba traducida a muchos idiomas, pero sí me esperaba como unos textos muy elevados que solamente alguien preparado podía interpretar. Y entonces Ok. cuando yo me di cuenta a los 14 años que la entendía perfecto, para mí fue como, ¿por qué nadie me dijo? ¿No? Entonces yo la empecé a leer sola y de repente mi mamá se dio cuenta de esto. De repente mi mamá me vio y dijo, se preocupó, imagínate, mi mamá se preocupó, dijo, ¡ay! ¿Será que se le dieron, o sea, que es una secta o que le están metiendo ideas en la cabeza a mi hija, tal, ¿no? Entonces me acuerdo que le habló a la mamá de mi amiga que me invitó a esa clase de Biblia y mi mamá le dijo, oye, necesito saber qué le están diseñando a mi hija. Entonces la mamá de mi amiga invitó a mi mamá, así de, ven a un grupo idéntico, pero de señoras. Y a mi mamá le pasó lo mismo que a mí. Mi mamá encontró como esta cosa de
wow, o sea, sí puedo juntarme con un grupo de señoras que tienen problemas de señoras, que tienen problemas quizá con el esposo, con los hijos, sentirse abrumadas, preocupadas, etcétera, y que sí me puedo acercar a Dios directamente y no tengo, o sea, no tengo que ir como a una misa donde el sermón trata completamente de otra cosa, pero pretender que eso me ayuda a mi problema y a mi mal viaje constante, donde tengo muchas obligaciones, quizá presiones económicas, quizá problemas de amor, de, no sé, ¿no? Entonces, pues mi mamá encontró eso y pues ya. Entonces, con todo esto que te digo, evidentemente prefiero la espiritualidad, más bien, no ni siquiera hay competencia entre religión y espiritualidad. La espiritual es algo que tienes por derecho divino. Tú sabes si lo ejerces o no, tú sabes si te acercas, tú sabes si te conectas o no. Algo Y la individual. religión es una organización. Ahora, se vale. Si tú quieres y eso te hace sentir mejor y dices, yo voy a tener una vida espiritual, pero aparte voy a ser parte de una religión porque ahí es donde están mis amigos, porque estas experiencias culturales me hacen sentir parte de un grupo, etcétera, se vale. Lo que no se vale es pretender que la religión, por así nada más por ser religión, va a darte una vida espiritual. Tú puedes completamente ser parte de una religión y nunca tener una práctica espiritual. ¿Y recuerdas qué tipo de versión de Biblia tenías? La primera que Era tuviste. una Reina Valera del 94. 94. Ok. Sí, porque la más común es 1960, parece. Déjame, ¿quieres que te diga el dato? Aquí la tengo. Ok, Mi perfecto. primer Biblia la tengo cerca de mí siempre, aunque ya he tenido muchas, pero déjame. Como tu amuleto. Ok. Mira, es esta. Esta fue Wow. mi primer Biblia. Es del 95, checa. Ya, del 95, sí. Revisión Tenía. del 95. Y mira, ¿te puedes dar cuenta cómo es la Biblia de una puberta? Checa. Desde la portada tengo como mi nombre, unas Sí. semillitas de mostaza pegadas, recaditos de mis amigas, notitas de antaño. Ok. Como yo no sabía bien encontrar los libros de la Biblia, le Sí. puse estos para Wow. encontrarlos más rápido. Y te puedo enseñar a qué me refiero con que leo. O sea, por ejemplo, en todos los lados, cada vez que veo mi Biblia es como una regresión al pasado, ¿no? Me encuentro así como reflexiones. Por ejemplo, aquí es una reflexión en cuanto a qué es el miedo. Espérame, te quiero enseñar. Mira, por ejemplo, en todos lados me encuentro cositas, ¿no? Pero, por ejemplo, ve, le ponía dibujitos y usaba plumas de colores, ¿no? Lo cual para mí, en mis 14 años, era utilizar la Biblia de una manera solemne. O sea, para mí eso era importante. Mis mejores plumas, ¿ya sabes? Porque era lo que a mí me gustaba, era como en ese momento para mí era como, me compré una pluma dorada para mi Biblia, porque con esta voy a subrayar las cosas, no sé, que vayan en dorado, o las cosas que vayan en rosa, o las cosas que no quiero que se me olviden jamás, no sé, ¿no? Y eso para mí fue increíblemente como, pues fue empoderador, muy empoderador. Me dio la autonomía para liberarme, como para liberarme por ejemplo, ¿no? Wow. Tengo notitas por todos lados y así. Entonces, evidentemente esta Biblia en algún punto como que me saturé. O sea, de repente era como de, ya no puedo subrayar porque ya está saturado, ya está rellenado, ¿sabes? Pero esta Biblia fue mi Biblia de cabecera como por 5 años, como desde los 14 como hasta los 19. 19. Ok. Cuando yo cumplí 19 años, me fui a Estados Unidos a un internado cristiano. Yo quería dedicarle un año de mi vida a Dios para conocerlo más y tal, antes de meterme a la universidad. Entonces me fui pues a un internado cristiano en Dallas Fort Worth. Y entonces ahí fue cuando llegó a mi Biblia, mi vida, mi primer Biblia en inglés. Y Ok. entonces empecé pues, a leer en inglés y tal, y
De ahí también tengo como muchas versiones de Biblia, tal. La que más me gusta es una que se llama New Living Translation. Eh, Me gusta muchísimo. Para mí es como, es leer como si un amigo lo hubiera escrito, ¿sabes? O sea, es como súper sencillo, súper aterrizado a mi vida, no sé. Sí. ¿Qué parte de Estados Unidos fue que veniste? Dallas Fort Worth. Oh, ya. En Texas, ¿verdad? Ajá, en Texas. Ya no existe, pero duró por mucho tiempo. Es un internship cristiano que se llamaba The Honor Academy. Oh, The Honor Academy. Ok. Y, y pues también fui misionera. Con ese mismo lugar tenía como otro segmento que se llamaba Global Expeditions. Y ellos tenían viajes misioneros a todo el mundo. Y pues mi primer viaje misionero fue a los 15 años. O sea, yo me volví cristiana por hablar de religiones, ¿no? Me volví cristiana a los 15 años y me interesaba mucho eso. O sea, como que para mí fue como padrísimo, ¿sabes? Para mí era como, güey, es que me siento increíble aquí, todo tiene sentido, me siento muy bien. Me interesaba mucho encontrar mis talentos, mi propósito, conectar muchísimo con Dios, que Él me llevara a donde Él quisiera, ¿no? Pero, ojo, todo esto no era como un estatuto o un realmente algo cultural de la religión. Hay muchos cristianos que no van de misiones nunca. Yo sentía que era como un llamado como especial para mí. Mi primer viaje de misiones fue a los 15 años y me fui a India. Eh, mi Otro lado del segundo, mundo. sí, o sea, encontré lo más lejano del mundo. Para mí ese viaje también me cambió la vida, ¿no? Porque en ese viaje pasaron dos cosas. O sea, por un lado el tema de las misiones para mí fue muy importante, pero por otro lado el tema personal de que me dio mucho miedo de repente, ¿no? O sea, como que yo planeé el viaje, pero ya haciendo el viaje, pues tenía mucho miedo, me sentía insegura, temerosa, era mi primer viaje sola y no era como aquí a la vueltita, era como del otro lado del mundo, el tema del idioma, las culturas, yo iba con puro americano. Entonces, no solamente era que iba a un lugar donde no hablaban español, sino que iba con pura gente que no hablaba español. Entonces, para mí era como triple traducción, ¿sabes? Era como hablar en inglés y pues yo en México pensaba que tenía buen inglés. Pero ya cuando me junté con puro gringo, me di cuenta que mi inglés se quedaba muy corto. Entonces fue como aprender a trancazos, ¿sabes? Como aprender por necesidad, porque yo decía, no entiendo nada, quería llorar todo el tiempo. Imagínate, 15 años, me dio un homesick terrible, pero al mismo tiempo era como, cuélgate de Dios, porque pues ya estás aquí. Evidentemente el viaje de ir hasta India de misiones no fue gratis. Yo tuve que hacer fundraising como un año antes, ¿no? Entonces, imagínate, estar empezando el viaje con un homesickness durísimo, para mí era como una responsabilidad muy fuerte, ¿no? De toda la gente que me ayudó a fondear el viaje. Yo les estaba diciendo como, tú vas conmigo espiritualmente porque tú estás haciendo esto posible. Pues no podía como rajarme, ¿sabes? Entonces también ahí vino como un momento como de madurez, como un poco en olla express. Y entonces fue muy padre, o sea, por el lado de madurar yo sola y confrontarme con mis miedos, mis inseguridades, regresar a ese tema de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ahora sí que da gusto, no era de mi examen de matemáticas, no, era tengo mucho miedo, quiero llorar y quiero a mi mamá, ¿no? Y era como, órale, pues entonces haz realidad estos versículos en tu vida, trasciéndelo y sí, jaló y eventualmente terminé disfrutando muchísimo el viaje, terminé pues, haciendo lo que quería hacer, que era pues, conectar con gente allá, compartir mi fe, explicar lo que era en mi vida, conocer a Dios, tener una relación directa, bla, bla, bla. Y después de eso fue que decidí irme a este internado cuando terminé la prepa, o sea, porque esta Biblia llegó a mi vida a los 14, ese viaje de misiones fue a los 15 y cuando me fui al internado fue a los 19. Entonces, pues sí, fue así como que muchos pasos drásticos que me hicieron como madurar, pero en ese madurar pues hay
mucho miedo, mucha inseguridad, muchos temores que todos los humanos tenemos. Y pues ahí es donde ejerces tu espiritualidad. Ahí es donde la religión se queda, o sea, ya no es de religión. Cuando te mueres de miedo, ya no es de un grupo, ya no es de ir a misa, ya no es de ir a una congregación, ya es de ese momento serio donde estás tú solo, donde nadie te ve y donde es tú confrontado con tus miedos, si vas a conectar espiritualmente para trascenderlos o no. Ok. ¿Alguna vez tuviste algún tipo de vergüenza porque tenías una práctica de la Iglesia Católica? Ya que por lo que veo tú te convertiste de católica a cristiana, ¿verdad? Sí, pues fíjate que nunca tuve vergüenza, pero sí tenía como este tema del deber ser, que para mí era como de, no, cambiar de religión no se debe hacer. O sea, para mí era como, no se debe. Entonces, cuando me invitaron a esas clases de Biblia que a mí me encantaron y yo tenía mi Biblia, sí hubo un tiempo en el que yo decía, y ojo, todo esto es el peso cultural, ¿no? De que yo decía, no me puedo volver cristiana, porque entonces cuando me case por la iglesia católica va a ser raro, ¿no? Y yo estaba imaginándome así como cuando me case mucho más grande, pues tengo que seguir siendo católica para eventualmente casarme en una parroquia o algo así, ¿no? Católica. Entonces para Claro. mí era como simplemente como que no machaba, no me daba vergüenza, simplemente para mí era como, no, no se puede, ¿no? Entonces, lo que yo pensé, o mi mente racional al rescate, decía, los católicos y los cristianos tienen la misma Biblia. Entonces yo puedo ir a la Biblia con los cristianos, aprender, leer yo sola, tengo mi Biblia, lo que sea, pero yo sigo siendo católica. No tengo ningún problema y así voy a estar y tal. O sea, para mí esa fue como mi lógica racional. Evidentemente, conforme pasó como un año y medio o algo así, ya para cuando me fui a mi primer viaje de misiones, ya era cristianísima, ¿no? Ya no me importaba el tema de la iglesia católica ni nada. Pero sí fue como un año y medio de transición entre que mi mente empezó a entender las diferencias de las religiones. Ojo, todo aquí, te digo que aquí todo era como un tema de culturalmente dónde encajo, en qué grupo encajo. Y te digo, la gente, los humanos, nos encanta hacer reglas. Entonces, por ejemplo, los católicos empiezan a molestar si te empiezas a volver cristiano, ¿no? Y luego los cristianos, pues empiezan como a sacar de onda si tienes prácticas católicas. Porque, por ejemplo, los católicos que tienen un montón de ídolos, ¿no? De estatuillas, estampitas, escapularios, santo, la Virgen, o la Virgen y las 40 versiones de vírgenes que hay, ¿no? Santos y los 400 santos y los nuevos que canonizan cada día en el Vaticano, ¿no? Claro. Entonces, eso los cristianos no lo toleran jamás. O sea, para los cristianos es como nosotros no vamos a acercarnos a ningún santo, ninguna virgen, porque tienes Como acceso blasfemia. directo al Padre gracias al Hijo por medio del Espíritu Santo. Punto, se acabó, ¿no? No hay ídolos. Y entonces cuando llego yo a esa parte, a ese entendimiento, pues es cuando me doy cuenta que, ya mi lógica de tenemos la misma Biblia, somos medios hermanos, así que yo puedo como estar entre los dos, me di cuenta que no tenía sentido. Entonces fue ahí cuando dije, pues ya soy cristiana, ya. Pero nunca sentí vergüenza, más bien como que tuve resistencia y traté de racionalizarlo hasta que fue muy evidente que mi racionalización no iba a llegar a ningún lado, ¿sabes? Ok. ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia de tener una Biblia católica? ¿O nunca tuviste? Fíjate que, fíjate que nunca tuve yo una, pero ya cuando tuve yo esta Biblia, la mía, alguna vez le dije a mi mamá, como que no tenemos ninguna Biblia en algún lado, y sí encontró una Biblia mi mamá creo que yo tengo hermanos mayores, entonces uno de mis hermanos grandes ya había hecho su confirmación, y me parece que en su confirmación le dieron una Biblia. Y por ahí estaba, la vi poquito, pero me acuerdo que desde que la vi como un poquito como obsoleta, ¿sabes? Como que la vi en un formato medio apretado, o sea, como que era como más chiquita y como muy apretada, la letra muy chiquitita. Y sí al abrirla me percaté, no me acuerdo que hubiera como leído como para buscar diferencias en textos o en versión de traducción, etcétera, pero sí me acuerdo que tenía intercaladas como fotos de la Virgen de Guadalupe. Oh, ok. Para mí fue como de, mira, esa es la diferencia de la Biblia católica, que te meten como imagencillas por ahí, ¿no? Esos Que, dibujitos. que para lo que dice la Biblia, de que no te harás ningún ídolo,
Ok. Pues es muy contradictorio. Y yo alguna vez me causaba un poco de duda. Yo decía, pero si yo de 16 años entiendo perfecto que no te puedes hacer ningún ídolo de madera, de mármol, de papel, de plástico, de lo que quieras, de oro, no te puedes hacer ningún ídolo al que alabes. Si yo lo entiendo de 16 años, como un padre, después de pues, ir al seminario, estudiar mucho, tener su Biblia, ¿cómo puede ser que esa parte no la entiendan? Claro. Y yo pensaba, pues yo creo que hay como ahí una lectura selectiva, ¿no? De decir, pues leo leo solamente lo que va con mi religión. Leo solamente lo que le queda a mis hábitos culturales, a mi tribu, a mi grupo. Y lo que nos incomoda, pues mejor lo dejamos de lado, porque ya tenemos nuestra virgen sota de mármol, ya tenemos nuestra cruz de no sé qué, ya tenemos nuestras estampitas por todos lados, ya tengo mi rosario que agarro cada que me pongo nervioso, ¿no? Entonces Claro. no me surge como liberarme de esas cosas. Y si me surge, me salgo de la tribu. Y como humanos, algo que nos da muchísimo miedo es no pertenecer. Entonces yo pienso que hay mucha gente, y te hablo de la gente que lee la Biblia, pues hay mucha gente que evade algunas partes por miedo a que te force a no pertenecer, pero pues eso ya es como una contradicción fundamental que a mí, te digo, me generaba así como, pero ¿cómo? O sea, si lo más importante es conectar con Dios, ¿qué importa la tribu? ¿O qué importa tal? O encontrarás otra tribu, ¿no? ¿Qué no? Porque yo pues salí de una tribu católica para meterme en una tribu cristiana y ahorita te puedo decir que no tengo religión, o sea, yo no considero que soy religión cristiana. O sea, si alguien me forzara, o sea, si yo tuviera que llenar un papel que dice, ¿cuál es tu religión? Pues sí pondría cristiana, porque es como la más cercana. Pero si alguien me dijera así como de, oye, ¿qué religión eres? Yo le diría, ¿sabes qué? Yo no tengo religión, pero sí vivo una relación muy cercana con Dios, creo en el Dios de la Biblia, ¿no? Y practico mi espiritualidad. ¿Qué significa practicar mi espiritualidad? Leer, meditar, reflexionar, trascender mis miedos, colgarme de Dios, de sus promesas. Eso para mí me genera conexión, ¿no? Okay. Ya. Entonces, pues yo diría eso, como mira, yo no tengo una religión, pero sí practico mi espiritualidad. Ahora, si ya nada más es como un trámite y a huevo tengo que decir cuál es mi religión, pues sí diría que soy cristiana. Sí. Porque, bueno, hace poco yo tenía un pastor también, estaba en la iglesia y le respondí exactamente lo mismo. Le dije, bueno, pues para creer en Dios exactamente no hay que venir a la iglesia, uno simplemente tiene que tener una vida espiritual propia. Y él me dijo, no, la verdad es algo imposible, de que te alejas de Dios o bastante experiencia, ¿crees que es posible o no? Mira, te voy a decir, hay de dos cosas. La comunidad sí te genera un soporte de accountability, ¿no? De decir, bueno, si estoy en una comunidad que hace lo mismo que yo, puras cosas buenas, ¿no? Puras cosas, no toman, no hacen, no quitan, no fuman, no tienen novio, no hacen no sé qué, bla, 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 como generalmente son los grupos cristianos. ¿Cuántos años tienes, Esaú? Yo, 18. Estás chiquitito, ok, Yeah. no sabía. ¿Cuántos años crees que tengo yo? ¿Cuántos años tienes tú? Por lo que he escuchado tienes como 35 por ahí, Sí, 36. tengo 35 en punto. Bueno, Ok, te voy a decir, si te alejas, si te puedes alejar, pero también siento que puedes generar una madurez que te permita ser resiliente ante los comunes depredadores de nuestra espiritualidad. Y sí hay depredadores de la espiritualidad como las tentaciones, los romances, las fiestas. Hay muchas cosas que obviamente nos tientan y nos gustan, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, yo te diría que yo soy una cristiana muy poco convencional. Siempre lo he sido. Entonces, por ejemplo, cuando yo me volví cristiana, chiquita, yo ya era puberta, a mí ya me gustaba bailar, yo ya tenía crush con algún niño, ¿sabes? Y para claro. mí el tema de volverme cristiana fue un tema de, wow, me conecto con Dios, tengo mi Biblia, tal.
Pero cuando en el grupo de jóvenes al que me inserté, de repente era como, no se puede que te guste alguien, para mí era como que no decía nada, ¿sabes? Pero yo decía como de, yo mi vida, ¿no? O sea, ok, di lo que quieras, pero yo mi vida. O yo decidiré sobre mí. Qué bueno, gracias por el consejo, pero yo decidiré sobre mi corazón. Yo decidiré si me enamoro o no me enamoro. No simplemente me voy a meter a que no puedes enamorarte, como puberta. Que no es lo ideal porque puedes cometer muchos errores, sí. Pero por otro lado, tampoco puedes cauterizar tu corazón y tu madurez y tu pubertad y tus hormonas y tu vida simplemente por un deber ser. Tienes un poco que vivirlo y tienes un poco que conectarte para ir tomando tus decisiones. Entonces, yo, por ejemplo, te digo, nunca sentí como gran vergüenza ni nada de eso, porque yo seguía haciendo mis cosas. O sea, siempre fui como muy prudente, pero a nivel emocional, yo sí me enamoraba, yo sí iba a fiestas, me encantaba bailar, música no cristiana, o sea, me encantaba la música cristiana, pero si iba a una fiesta, pues obviamente había pues, los hits del momento, ¿no? Y para mí no era como, música secular, como muchos cristianos eran, ¿no? Entonces para mí era como, bueno, eso eres tú, yo no tengo un pedo, ¿no? De hecho, si me escuchas, yo digo groserías. Así siempre he sido. Igual y cuando era más chiquita, no tanto, pero para mí nunca ha sido como, no, o sea, yo pienso que tu lengua es una espada de doble filo que sirve para construir y para destruir, pero va más allá de una mala palabra. Más bien, ¿cuál es tu intención? Porque hay gente que puede hablar muy bonito y puede destruir a una persona. Realmente no es por decir una grosería, es por tu intención, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, que yo diga, ay, me dio mil hueva, o qué pedo, o así, en México es muy normal. Para mí no es como que eso es ay, en mi corazón. No, es como, mi corazón está lleno de amor por Dios, por la gente que me rodea. Lo que me gusta hacer es ayudar y propagar como este mensaje, pero lo voy a hacer según mi autenticidad, no según los estándares culturales de una religión. Y es por eso que te digo que yo no me gusta mucho decir de qué religión soy. Si me fuerzas, pues sí, es la cristiana, pero sé que soy una cristiana muy poco convencional, porque hablo como soy y he cometido muchos errores, sí, ¿no? Pero bueno, el punto, lo que me decías es que si te puedes alejar o no de Dios si no eres parte de una comunidad, te decía que sí la comunidad fue parte fundamental en mi crecimiento, porque yo estaba metida en muchas actividades que enriquecieron mucho mi vida. En estos primeros no, como los primeros 7 años de volverme cristiana, fue cuando realmente absorbí la Biblia. O sea, todos los versículos que me sé de memoria, los memoricé en esa temporada, ¿no? Entonces, y eso me ayudó mucho pues, ser parte activa de una comunidad, porque yo iba a la iglesia a todo, noches de alabanza, los domingos a 3 servicios, sábado a grupo de jóvenes, viernes a salida de jóvenes, mis viajes de misiones, el no sé qué, no, algo extra, pues iba, ensayos de obra de teatro para algo, iba, ¿sabes? Entonces, pues también hice muchos amigos ahí y mis amigos estaban en la misma onda. Entonces, cuando tus amigos están en la misma onda, pues es padrísimo porque te diviertes al mismo tiempo que estás aprendiendo y que estás como reforzando tu conocimiento bíblico. Pero de ahí a que eso sea una conexión espiritual, no lo es. Eso es una conexión social en un ambiente propicio para profundizar en la Biblia. Pero en realidad, tu relación espiritual se ejerce a solas. Se ejerce cuando nadie te ve. Porque es muy, muy fácil ser un buen cristiano o un buen católico o no sé, son las dos religiones con las que estoy familiarizada y de las que puedo hablar. Pero cuando estás ahí, es muy fácil ir como con la ola. Es muy fácil que si estoy con puros cristianos, pueda yo sentirme apapachado y no sufrir con mis inseguridades. Pero ¿qué pasa cuando estás tú solo y quieres alcanzar un sueño y tienes muchísimo miedo de fracasar? ¿Quién te ayuda ahí? Solo Dios. Es tu habilidad de conectar con Él y trascender tus miedos, tus monstruos debajo de la cama, todas tus pesadillas, tus heridas de la infancia. Todos tenemos heridas de la infancia.
¿En qué momento en un servicio te ayudan a ver tú, cuáles son tus miedos? Cuando nadie te ve, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que te aterra? Cuáles son los miedos de fracaso que tienes? Esos no se van a tratar en una fiesta de adolescentes de la iglesia donde hay pura música cristiana. Sí, Ahí estará padre, formas parte de un grupo, te sientes parte, again, de una tribu, ¿no? Y como humano te sientes un poco aceptado y eso es padre. Pero de todos modos, tu vida espiritual se pone a prueba cuando estás solo y cuando de veras estás batallando con algo emocional, cuando de veras hay algo que te merma, si es baja autoestima, si es miedo a algo, si es inseguridad de algo, si es un tema corporal. Muchas niñas batallan con temas de cuerpo, ¿no? De si estoy gorda, si estoy flaca, si estoy alta, si estoy fea, si estoy bien, si no. O sea, yo nunca, Esaú, nunca estuve en un servicio donde alguien dijera, ¿qué pedo tú con tu cuerpo, con tu autoestima, con tu seguridad, con tu sentimiento de merecer? Nunca. Eso lo vi en mi tiempo de oración sola, llorando, sintiéndome completamente incomprendida por el mundo, y fue a solas, no fue en parte de ningún grupo. Y fue la parte donde pude ejercer mi espiritualidad para trascender esas emociones negativas por las que todos pasamos y que muy rara vez se toca el tema se toca el tema en una iglesia. Incluso escribí un artículo al respecto. El ok. artículo está en inglés, te lo puedo compartir. Evidentemente tú eres bilingüe, ¿no? Me imagino. Más o menos, sí. ¿Cuál es tu...? Porque literalmente, bueno, mi primer idioma es el español porque mi nacionalidad es salvadoreña, soy del Salvador. Ujú, Y pues vine aquí hace aproximadamente 3 años y medio. He ujú. aprendido aquí, así como tú dijiste, a la fuerza, a golpes, el inglés, en el trabajo, en la escuela, en la calle, con los amigos, en la iglesia. So, sí, podemos decir que sé la mitad del inglés. Sí entiendo bastante, sí hablo bastante, pero me falta. Bueno, pues te lo puedo compartir. Lo escribí en Okay. inglés porque yo me casé con un gringo, entonces lo escribí y la persona con la que más me interesaba que lo leyera era mi esposo, entonces pues lo escribí en inglés para que él lo pudiera leer. Pero bueno, el tema es que hablo de eso, de cómo yo pienso que en la vida pasan muchas cosas fuertes de dinero, de conexión, de emprendimiento, de vocación, de cuál va a ser tu profesión, de realmente qué quieres en la vida, enfermedades, temas sexuales. Todo eso está como un poco ahí medio escondido. Nos encanta hablar de la gratitud y del gozo y de que somos nuevas criaturas y de comparte la palabra y tal, que está padre, pero llega un punto cuando creces que de repente dices, bueno, y estos temas que realmente me pegan y que realmente me importan y que realmente tengo que tomar una decisión de cuál va a ser mi postura ante esto, ¿quién me ayuda? Y yo creo, por eso fue que yo me volví coach. O sea, yo de profesión, yo fui a la universidad a estudiar diseño gráfico, pero aún en esos entonces yo todavía no me confrontaba con mis más grandes miedos y mis etapas de la vida más duras. Y cuando pasó eso, la verdad es que yo no estaba yendo a ninguna iglesia. O sea, yo decía, no, pues es que esto ni siquiera me da confianza decírselo a nadie. O Sí, sea, ¿me lo llevo a la tumba o qué hago? ¿No? Mis dudas, mis conflictos, mis errores, mis heridas, ¿qué hago? ¿No? Y sí tuve un momento, un parteaguas en mi vida donde me acerqué muchísimo a Dios, pero de una manera como muy, muy íntima, donde no lo compartí casi con nadie, no me estaba ayudando como una comunidad, no me estaba ayudando un grupo de jóvenes, no me estaba ayudando un pastor, nada de eso. Lo hice yo sola en mi habitación, en lo privado. Y en la Biblia lo dice, búscame en lo privado, claro. ¿no? Y fue lo que yo hice y fue lo que a mí me hizo como encontrar mi centro de nuevo. Pero creo que estos temas me hacen irme para todos lados y creo que no contesté muy puntual tu pregunta, así que de nuevo voy a tratar de ser más concisa. Pero me dijiste algo de que
si creo que puedes llevar una vida espiritual sin comunidad. Yo te puedo decir que cuando regresé de el internado cristiano, donde fue la vez donde estuve más favorecida de la comunidad, porque evidentemente no solamente era como mi iglesia, ya vivía ahí, o sea, tenía roomies ahí. Inclusive, una de mis mejores amigas de ahí se llama eh, Natalie Cabrera, y su papá, ella es segunda generación, pero su papá, inmigrante de El Salvador, y viven en Maryland. Yo fui a su iglesia muchas veces. ¿Eh? ¿Qué parte de Maryland? No sé, ¿quieres que te diga exacto? Bueno, ahorita, si quieres te contesto y ahorita me meto a Facebook y te digo cómo se llama la iglesia y todo. Ok, perfecto. El punto es que cuando yo regresé a México de ese internado, aquí en México pasaron caos en mi iglesia. La iglesia donde entré cuando tenía 14 años, cuando regresé más o menos de 19, 20, se había destruido. Casi toda la gente se había ido, hubo problemas con los pastores, hubo como chismes, cosas que hicieron que mucha gente se fuera, entre ellos mis papás. Entonces, cuando yo regresé, ya mi mamá no quería que yo me acercara, pero para nada, a la gente de esa iglesia. Y me acuerdo que me quedé sin comunidad. Entonces, mis papás empezaron como a ir a probar diferentes iglesias. Y me acuerdo que yo iba con ellos y me chocaba esto, me sentía como nómada errante, así de, aquí no por esto, aquí no por aquello, aquí no por no sé qué. Entonces, como que eso a mí me empezó a sacar mucho de onda, además de que, si te soy sincera, como que las iglesias mexicanas me empezaron a caer gordas. Me empecé a sentir como que, no sé, como que yo ya no pertenecía ahí, me empecé a ser muy americana en mi religión, no en mi espiritualidad, en mi religión me empecé a ser muy gringa. Porque un año estuve ahí, ¿sabes? Un año me hice a la forma de ellos en cuanto a las cosas culturales, en cómo actuar, en cómo hablar, en qué opinar, en qué leer, no sé, todo lo cultural de una religión. Entonces, cuando regreso a México me topo con este shock cultural y como que digo, ya, yo voy a hacer lo mío y lo voy a hacer a solas. Me acuerdo que me metí a trabajar a Starbucks y me acuerdo que yo siempre checaba que me tocaba horario de la mañana en domingo para no tener que ir a ninguna iglesia. O sea, yo decía, pues yo el domingo pónganme a abrir la tienda, y entonces yo trabajaba de 6 de la mañana a 3 de la tarde en Starbucks y ya, no había conflicto de que fuera a ninguna iglesia, pues porque estaba trabajando. Entonces, pues ya pasaron 3 años, luego entré a la universidad, seguí sin iglesia, pero yo decía, yo voy a llevar mi relación individual con Dios, yo voy a tener mi tiempo de oración diario, mi tiempo de lectura diario, y por ahí llegó un novio a mi vida. Y te voy a decir que sí, cuando llegó el novio, no fue intencional, no fue consciente, no fue su culpa, no nada, pero sí empecé a aflojar, o sea, sí me alejé de Dios. Y fue hasta que tuve como estos con cuestionamientos internos y me sentía medio norteada, perdida, frustrada. En mi carrera me sentía frustrada, en mi relación amorosa frustrada, en mi relación familiar frustrada, en mi relación conmigo, con mi cuerpo, con mi futuro, me sentía muy frustrada, desconectada, me sentía incómoda en mi propia piel, o sea, me sentía así como de, mi vida apesta y no sé cómo salir de esto. Sí recapacitaba y decía, si no me hubiera alejado de Dios, no me estaría sintiendo así. Y asumí la responsabilidad. Dije, la neta, me he mentido por años diciendo que yo lo puedo hacer sola porque claramente no pude. Y no me acuerdo en dónde estuvo el momento en el que empecé a ponerlo de lado. Total, para no hacerte el cuento largo, pues sí tuve como bastante miedillo de decir, Dios, perdóname, la cagué, me alejé de ti sin darme cuenta, pero sí lo hice. Y un libro que te quiero recomendar me cambió la vida cuando yo tenía miedo de acercarme de nuevo a Dios y me sentía como una mala hija, haz de cuenta. Me sentía como la hija pródiga, literal. Y es un libro que se llama El poder de la alabanza, de un autor que se llama Merlin Carothers. Es un libro bastante viejito, pero un super bestseller cristiano. Y leí ese libro y ese libro me cambió la vida.
me hizo acercarme de nuevo a Dios con confianza, me hizo empezar a orar diario, me hizo darle la vuelta a mi vida, me hizo, me quitó la ansiedad, o sea, no el libro, sino los consejos del libro, al practicarlos, me quitó la ansiedad. Muchísimo. Me empecé a sentir tranquila y ahí fue cuando empezó mi proceso de reinvención. Y por eso mi podcast se llama Reinvéntate, y ahí fue cuando me certifiqué como life coach y empecé a dar conferencias y empecé a entrevistar gente y empecé a buscar como mi verdadera pasión. Entonces te puedo decir que es una historia importante, o sea, siento que también fue parte de mi madurez el tema de darme cuenta que sí me alejé de Dios, que pude regresar, y ahora te puedo decir que sí tengo una iglesia, no soy tan activa en la iglesia, hay veces que no puedo ir o algo así, y escucho la plática por Facebook, que gracias a Dios hay transmisión en vivo, cosas así, y pero como que ya me siento fuerte, sinceramente te lo digo, me siento fuerte de saber que yo soy responsable de mi participación en la comunidad y trato de hacerlo porque de repente es muy bueno y es muy enriquecedor, pero sé que mi vida espiritual es completamente independiente a qué tan activa soy en mi comunidad. Más bien es un tema de escuchar mi propia intuición y ser muy sincera de cuándo me estoy saboteando y cuándo estoy realmente conectando con Dios de manera individual muy bien. Ya, ok, suena genial. Entonces tú literalmente antes eras como bien introvertida, no te relacionabas mucho con los demás o ¿cómo así? No, nunca he sido introvertida. Siempre he sido así de hablar y todo, pero jamás pensé que iba a hablar como en un escenario, o jamás pensé que iba a tener un podcast. O sea, era como de, no, yo con mis amigas. A mis amigas les digo, les cuento, les aconsejo, les platico mi vida, ¿no? Proceso mis cosas, pero nunca pensé que iba como a hacerlo o a pretender hacerlo como una figura pública o algo así, o líder de opinión. Por ejemplo, ahorita estoy empezando a escribir un libro. Jamás pensé que yo iba a escribir un libro en mi vida, pero son como ideas que me han surgido a través de todo el proceso de reinventarme. Pero sí te digo, mi proceso de reinventarme fue a los 30 años. O sea, y mi pertenencia a una religión fue desde que nací. Yo nací católica y me bautizaron y todas las cosas que la religión dice. Mi primer sensación de que yo podía tener una vida espiritual fue a los 14. Pero aún así, me tomó otros 16 años darme cuenta que no tenía idea de cómo hacerle. Y fue cuando empezó todo un nuevo parteaguas. O sea, yo creo que en mi vida he tenido estos parteaguas. Nazco, 14 años, 19 años con ese internado y 30 años con mi despertar. Y espero que vengan nuevos, ¿no? Espero que te diga en unos años, es que cuando cumplí 37 pasó esto que me llevó a un nuevo nivel de exploración personal, conexión espiritual con Dios, etcétera. Yo pienso que siempre lo mejor está por venir, y en tu vida espiritual pues siempre es así. Tienes que saber que nunca es como que ya lo sé todo o ya sé cómo es mi relación con Dios. Tu relación con Dios también evoluciona conforme tu vida humana avanza, porque nuestras preocupaciones y nuestra percepción de la vida cambia completamente con la edad. O sea, yo te puedo decir que jamás me imaginé que esto fuera posible a los 18 años, simplemente porque mi cerebro no me daba para eso. Mi cerebro estaba absorto en otras cosas. Entonces es un tema de ser paciente, vivir el presente y ser sincero contigo y con tus emociones, y en tu tiempo íntimo con Dios, ser muy honesto de decir, me estoy saboteando, no me estoy saboteando, quiero ser parte de la comunidad por esto o por aquello, tengo miedo o no, estoy disfrutando como los beneficios de una comunidad, o estoy haciendo como esta sustitución de la vida espiritual por la vida religiosa. No es lo que te decía, una cosa es tener una vida religiosa con estas normas de comunidad y otra cosa es tener vida espiritual. Puedes tener ambas,
pero no puedes tener, o sea, pero no quiere decir que nada más por ser parte de una religión ya tengas como, ya tengas la vida espiritual. Espiritual. No te lo garantizo. Ok, perfecto. Bueno, para concluir más o menos, entonces, lo que es en la sociedad, ¿crees que es bueno que es las divisiones de las religiones? Por ejemplo, como tú sabes, alrededor del mundo hay muchas religiones, pero ¿cree que es bueno lo que es hacer todas las divisiones para conectarnos entre sí o no? O literalmente, ¿cuál sería tu punto de vista? Yo creo que la división siempre va a ser negativa, siempre, o sea, dividirnos siempre va a ser algo negativo. El problema es que cuando estamos tan aferrados a que nosotros estamos en lo correcto, no podemos no dividir, ¿no? Si yo digo, yo tengo la razón del mundo, pues evidentemente automáticamente me separo de los que piensen diferente a mí, ¿no? Sí. Entonces, el tema es, realmente, ¿cuál es la constante? O sea, ¿cuál es algo en lo que todos podemos conectar? ¿Qué es aquello, más allá de las religiones, que nos puede hacer sentir que tenemos tierra en común entre todos? Y yo pienso que eso es como esta necesidad nata, que es la necesidad de ser amados y de amar. Y toda la gente quiere sentirse amado y toda la gente quiere amar también. Entonces pienso que si nos enfocáramos más en eso, o sea, en lo que tenemos de común denominador, poco a poco, no pienso que fuera inmediato, porque evidentemente las diferencias a veces son abismales, pero sí pienso que todos tenemos como esta noción de que el amor como concepto, no como una sensación pasajera, sino este amor fundamental como de ser humanos y de vivir una humanidad sincera y conectada con los demás, implica que Implica que si todos queremos eso, podemos conectar con ese común denominador y después ver cuáles son los argumentos por separarnos que sobrevivan a eso. Y en la Biblia lo dicen, ¿no? No hay nada más fuerte que el amor. O sea, el amor trasciende, el amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de diferencias. El tema, yo creo, es conectar con esa necesidad de amar y ser amados, darnos cuenta que todos tenemos esa necesidad básica, independientemente del grupo social, del país, del raza, género, etcétera. Pero todos queremos amar y ser amados. ¿Por qué no podemos enfocarnos más bien en nuestras cosas iguales que en nuestras diferencias? Yeah. Okay. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces por tu ayuda, la verdad, increíble, increíble escucharte, increíble conocerte también. Pues si es posible quizás pudiéramos hablar toda la tarde de eso, pero tú tienes cosas que hacer también. Pero sí, muchas gracias, ahora te lo agradezco demasiado. Okay. Gracias también a ti, Esaú. Me gustó mucho platicar contigo. Te cuento que grabé este videín. Lo voy a subir a YouTube, si lo quieres ver. ¿El qué hiciste? Este video, esta entrevista contigo, la voy a subir a YouTube. Oh, me hubieras dicho, la verdad la hubiéramos hecho como un poco más profunda, un poco más... No pasa nada. Así como estuvo muy bien. Ok, bueno, pues